Así es, Sebastián, Carla, estamos aquí en el Parlamento Nacional. Hace algunos minutos fue escenario de la investidura del nuevo presidente de la República. Nos referimos a Martín Vizcarra, quien desde hoy ocupa el cargo dejado por Pedro Pablo Kuczynski tras la renuncia ante el Congreso de la República. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene entre el Legislativo y el Ejecutivo después de un año, casi 2 años de enfrentamientos y demás? Bueno, nos acompaña en exclusiva el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien, dicho sea de paso, fue presidente de nuestro país 30 minutos. Congresista, ¿cómo está? Presidente, perdón. ¿Cómo está? Y presidente durante 30 minutos. Estuvo con la banda. Un gusto estar con usted. Muy buenas tardes también allá en cabina y a los televidentes. Bueno, el día de ayer justo me mencionaban cómo era parte del protocolo correspondiente y creo que lo importante es que se ha cerrado un capítulo y se inicia otro. Conversábamos, además no hay ninguna infidencia, pero fuera de cámaras, que la sensación hoy día de ver el Parlamento, de escuchar al presidente constitucional Martín Vizcarra, era una sensación muy positiva. Se superó también rápidamente, lo cual reitero mi saludo a todos los portavoces y a los señores congresistas que han estado a la altura de unas circunstancias complicadas por las que ha atravesado el país. Creo que se superó rápidamente lo que desgraciadamente no sabemos cómo se filtró. Ahí va a haber una investigación de documentos que ni siquiera han sido aprobados por nadie, porque había otro acuerdo de la Junta de Portavoces. Solucionado ese problema, se dio paso, como lo señalé en un Twitter temprano, a la sucesión constitucional, que es lo que corresponde. Y una de las cosas que hemos conversado con el presidente ya en ese momento juramentado era que va a haber canales abiertos. Es evidente que hay que esperar cuál es la posición, cuál es la visión que va a plantear su gabinete y reconstruir lo que hemos hecho de un comienzo, que es armar una agenda legislativa en conjunto con el Ejecutivo. Lo hicimos primero con el señor Zavala, antes que presente su cuestión de confianza. Me ha tocado unos meses, como verán, la ciudadanía un poco complicados o movidos políticamente. Después con la señora Arauz también, como presidente del Consejo de Ministros. Pero creo que se va a poder también hacer unas coordinaciones directamente con el señor presidente constitucional. Para cierto grupo de la población, para cierto sector de la población, el Congreso y el fujimorismo es responsable de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo responde usted como presidente del Legislativo ante estas acusaciones de que el fujimorismo finalmente está celebrando la caída de Pedro Pablo? Sí, bueno, no creo que nadie celebra hoy día ningún peruano, porque celebramos la asunción de un presidente constitucional. Lo señalaba un par de medios extranjeros, además esperando que sus presidentes respectivos vuelvan a evaluar la presencia en la cumbre. Seguro que el presidente constitucional, el señor Vizcarra, hará digamos, las acciones correspondientes para este importante evento. Pero creo que está resumido, Jimmy, en la propia resolución que ha aprobado el Congreso, donde se rechazan los términos del expresidente Kuczynski y se deja claro que la renuncia del señor Kuczynski, o si vale, como tú has preguntado, la caída del gobierno del señor Kuczynski, es por hechos absolutamente ajenos al Parlamento. O sea, ahí hay hechos que ya se venían investigando de corrupción, y creo que los últimos hechos vergonzosos que terminan ya de alguna manera por no dejarle otra salida que la renuncia del señor Kuczynski o la vacancia que ya estaba presentada, ¿no? Pero el fujimorismo no celebra entonces. Y yo repito, yo creo que celebramos, por ejemplo, bastante pasajes del discurso del señor Vizcarra. Y lo que hay que celebrar es que el Perú tiene futuro, lo que hay que celebrar es que hay una relación que se siente distinta. El señor Vizcarra, entre sus discursos hay varias cosas a destacar, entre ellas obviamente el respeto de los poderes de Estado. Creo que y antes del análisis del mensaje del nuevo presidente, esa sensación de un hemiciclo emocionado, un hemiciclo con aplausos, que no se veía hace mucho tiempo en esta relación conflictiva con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora vimos un Congreso diferente. Este mensaje, estos puntos contra la corrupción, educación y demás, creo que son puntos muy importantes, y cuando tú decías no se veía una sensación, es que claro, tú has tenido un Congreso que estaba a punto de vacar por corrupción a un ya hoy día expresidente. Ver a un nuevo presidente que asume el mando y la conducción de la nación, es evidente que todo se sentía. Yo miraba los rostros, de donde estoy sentado tengo la ventaja de poder tener una buena visibilidad de varios congresistas, y los rostros de todos eran realmente de satisfacción. Perdone que le corte, pero el 28 de julio de 2016 tampoco hubo aplausos.
no hubo. Había una imagen ante la población del resentimiento de haber perdido las elecciones de parte de la fuerza mayoritaria. Perdón. Yo sí recuerdo que incluso hubo aplausos y se pusieron de pie. Lo que pasa que hubo más bien, recuerdo que la presidenta del Congreso en ese momento, Luz Salgado, pidió silencio en las graderías. Creo que eso distrajo un poco y no se vio que sí se le recibió de pie al expresidente Kuczynski. Pero el hecho concreto, Jimmy, es que ayer, que fue un debate también muy alturado, por el cual vuelvo a insistir como presidente del Congreso, ratifico mi saludo al nivel que ha mantenido el Parlamento en esta situación de debates duros que han habido, una situación de crisis, pero el día de ayer tú has visto a casi la gran mayoría de parlamentarios señalando pues unos cuestionamientos serios. Entonces es para nosotros, digamos, como Parlamento y como peruanos, la satisfacción de cerrar un capítulo un poco negro, si vale el término, un poco, digamos, no positivo, y empezar un nuevo capítulo, ¿no? Entonces se cerró ese capítulo con Martín Vizcarra. ¿Cómo será esta relación? ¿Se le llamó la atención un tuit donde usted menciona, o una declaración, perdón, que se va a hacer la misma relación con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Así de conflictiva? ¿Así va a ser? Me la decía un amigo, claro, sale, es normal que sale un resumen de lo que uno dice, ¿no? Estaban colegas tuyos, la frase completa fue... La pregunta primero fue si, como el presidente Kuczynski ha dicho que se va por culpa del Parlamento, echándole la culpa al Parlamento, la relación va a ser la misma con el señor Vizcarra. Entonces la respuesta fue, el presidente Kuczynski no se va por responsabilidad del Parlamento, sino por hecho de corrupción. El Congreso le ha dado le ha dado facultades legales, le ha dado 2 presupuestos, le ha aprobado 2 gabinetes. O sea, mi respuesta fue, siempre ha sido una relación que es la que corresponde. O sea, no quiere decir que, como seguro algunos lo han interpretado por la frase, que va a seguir siendo conflictiva. Lo que he señalado también, y creo que el señor presidente Vizcarra lo va a saber así, y espero que no tengamos necesidad de eso, es que si hay un hecho de corrupción, el Parlamento tiene que investigar, que son los momentos, digamos, de dificultad, porque, Jimmy, para dejar la idea claro, en los temas de reconstrucción, que muy bien que los haya mencionado el presidente Vizcarra, los temas de salud, los temas de educación, no tienen, digamos, ningún problema con el Parlamento. Casi más del 90%, si no es un poco más, la gente que conoce de trabajo en el Ejecutivo sabe que no necesita incluso del Parlamento, más cuando hay un Parlamento que le da presupuesto, le delega facultades y le da el voto de confianza. La mayoría de temas del Ejecutivo corresponden a la propia capacidad del Ejecutivo. Ahora, eso no quiere decir que no se tenga que coordinar y sacar cosas de inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a caminar a una etapa, he visto reacciones de diferentes líderes políticos muy positivas. Yo, la sensación de haber recibido en ese momento al primer vicepresidente y hacer la juramentación respectiva, o que haga la juramentación respectiva el presidente ya Vizcarra, quedamos en ese momento, nos damos cuenta que estábamos cerrando un capítulo y que era momento de empezar otro. Hemos quedado incluso, como te decía, en tener canales abiertos. Muy bien. Y un nuevo gabinete que va a ser renovado en su totalidad, porque es lo que ha dicho el presidente Vizcarra. Por ejemplo, eso generó muchos aplausos de todos, uno que otro que tal vez no aplaudió, pero bueno, también es su derecho, sentirán que se quedan fuera, pero me parece que hay que mirar ahora ya todo lo positivo que podamos hacer. Vienen el nuevo gabinete. ¿Qué tiene que tener el nuevo gabinete porque va a venir a pedir confianza? ¿Qué tiene que tener el nuevo gabinete para tener la confianza? Yo recuerdo que era vocero en ese momento, y una de las críticas que hice al primer pedido de confianza y delegación de facultades es que todo era del punto de vista o económico, que hay que hacer cosas económicas y se le dio muchas facultades económicas, pero se dejó de lado los temas sociales. El tema, por ejemplo, de la reconstrucción, los programas sociales, o sea, se dejó de lado cosas que el propio Ejecutivo podrías darte cuenta cuáles eran sus prioridades. Yo espero que el gabinete sea un gabinete que tenga, y creo que va a ser así, una visión bastante técnica, pero con participación de gente que entienda de lo que es la política. La política es diálogo, puede haber confrontación, puede haber diferencias, pero que no tiene que llegar a situaciones pues, mayores. Hoy día nosotros, el Parlamento, cierra un capítulo aceptando una renuncia, no por el que hayamos en algún momento fiscalizado, interpelado, censurado a algún ministro, sino, repito, por hechos de corrupción absolutamente comprobables que se estaban ya debatiendo en el Congreso. Así que creo que esperan buenos tiempos para el país y todos tenemos que hacer el esfuerzo para que eso suceda. Lo dijo el presidente de la República, lo está diciendo el titular del Legislativo. Esperemos finalmente que haya una mejor relación política, que es lo que espera la población. Pero hay otro tema. Vamos a dejar al presidente Martín Vizcarra. ¿Qué va a pasar con los congresistas que se ha iniciado este proceso de desafuero? ¿Cuándo se va a iniciar, presidente? ¿Cuándo se va a conformar esta comisión? Gracias.
Con tu pregunta yo quiero rescatar también algo que dijo el presidente Vizcarra, que le manda un mensaje a los jóvenes, porque aquí en el Parlamento, que somos de diferentes visiones políticas, oposiciones políticas, hasta ideológicas, hay todos, o sea, no es verdad que todos son corruptos, que todos son... Vayan todos. Bueno, ese es un sector, tienen el derecho, ¿no? Yo siempre he dicho, la libertad en el Perú, felizmente no estamos en Venezuela, tienen el derecho de pedir algunos, pero eso es obviamente, la libertad te permite hasta decir algunas cosas que son irracionales, ¿no? Porque eso no es exacto. Pero yendo al tema de lo que le dijo a los jóvenes, es que crean en sus instituciones. Y cualquiera de los parlamentarios y todos los grupos políticos y los voceros, que yo tengo la ventaja de coordinar mucho con ellos, que los he visto a la altura de las circunstancias, definitivamente tenemos que tomar decisiones claras, drásticas, porque el mensaje que tiene que ir a nuestra juventud es que nuestras instituciones sí pueden realmente funcionar y ser buenas instituciones con gente decente. Entonces, si encontramos situaciones lamentables, obviamente, pero que lindan claramente con hechos de corrupción, tenemos que ser drásticos, rápidos, dentro del debido proceso, por supuesto. Así que en cualquiera de los casos se tendrá que investigar rápidamente. Hemos coordinado para que la Comisión de Ética haga un alto de esta propuesta de reestructuración, que la veremos más adelante, pero un alto para iniciar una investigación. ¿Se reincorporarán los congresistas que han decidido, o las bancadas que han decidido retirar? Hemos conversado con varios de ellos, casi todos ya, para hacer un alto, y eso también es otro tema de nivel y de altura de los voceros. Después de esto cerrar nuevamente, digamos, el alto y después ver el tema de la reestructuración, que lo tendrán que ver los propios voceros, pero sobre todo para iniciar los procedimientos, porque volviendo a lo que mencionó el presidente Vizcarra, lo cual suscribo, nuestros jóvenes tienen que entender, repito, por eso te decía, a pesar de que pueden discrepar con cualquiera de nosotros por nuestras posiciones políticas, es que la gente decente tiene que ayudar a desentar la política y nuestras instituciones. Entonces, ese es el camino que nos corresponde, y en los próximos días seguramente también internamente se iniciarán las investigaciones correspondientes. Muchas gracias. Un placer. Luis Galarreta, presidente del Congreso, hablando sobre la expectativa de lo que será la nueva presidencia de Martín Vizcarra a cargo del país desde hoy, y lo que significará la conformación del nuevo gabinete y todo un proceso de confianza que vendrá en las próximas semanas, o un mes aproximadamente en realidad. Carla y Sebastián, no sé si tienen alguna interrogante. El presidente del Congreso nos escucha, o si no, vamos con ustedes. Bien, Jimmy. Nos quedó bastante claro la exposición del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y ha dicho, ¿no es cierto?, que se celebran varios puntos del mensaje de Vizcarra. Nos ha sorprendido eso, y además, bueno, este gesto que justo tú también comentabas del haber ingresado al Congreso Vizcarra y ser aplaudido, ¿no es cierto?, que a todos también nos ha quedado como una imagen del día de hoy. Y no solamente fue al ingreso, compañeros, fue también cada vez que terminaba una idea. Y eso se lo comentaba también en anteriores ocasiones con Pedro Pablo Kuczynski, no ocurría ello. Cuando vino, 2 mensajes dio Pedro Pablo Kuczynski aquí en el hemiciclo, no hubo muchos aplausos. En cambio aquí se ha escuchado aplausos cuando hablaba de educación, cuando hablaba de los jóvenes, cuando hablaba de otros puntos importantes, de la reconstrucción también. Esos temas, el fujimorismo, y no solo el fujimorismo, no solo Fuerza Popular, sino el resto de bancadas y el hemiciclo en general aplaudían casi en su totalidad al presidente Martín Vizcarra. Bien. Gracias, Jimmy, por la información. Saludos también por 30 minutos, presidente de la República, Luis Galarreta, presidente del Congreso, justamente. 30 minutos con la banda. Le queda un 30, poco grande. 30 minutos con la banda, La ¿no? gente Claro. Vamos con la broma. La gente comentaba mucho, no estaba un poquito... Bueno, es que tomó entendí foto? que el día de ayer el oficial mayor mandó a elaborar una banda, porque la que le corresponde al señor Vizcarra obviamente es mucho más grande, ¿no? Y es más, entre las cosas que le decía al presidente Vizcarra era que va a tener que inclinarse un poquito porque él es bastante más alto, ¿no? Pero lo bonito, aunque parezca, tal vez no lo hemos conversado, yo soy mucho de respetar estas partes de ceremonias. Por ejemplo, a mí el himno nacional me encanta, y cuando vas a ver cada 28 lo canto como se siente realmente. Entonces son partes protocolares que la tenemos que cumplir. Así que y bueno, es lo que ya queda siempre para la historia, pero aquí lo importante es que se ha hecho una transición de una manera alturada, democrática. Nuestro sistema democrático se fortalece porque funciona la República, es decir, una situación muy difícil. Hoy día ya tenemos un presidente de la República con el que hemos conversado, se ha juramentado, y vamos a trabajar, y yo quiero que los peruanos tengan fe y tranquilidad que nuestro país cada vez va a estar mejor. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa y cuánto tiempo este ambiente de paz y tranquilidad puede durar. Dependerá, por supuesto, de las cabezas de ambos poderes del Estado.
y también hay que estar positivos, por supuesto, por la mejora del país y por las relaciones que finalmente se puedan afrontar públicamente. Y la información entonces, compañeros, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Jimmy. Y recordar a todo el mundo que se viene el Mundial, así que la verdad que